imagino que están desarrollando la T1 y he actualizado este recurso tutorial de tal modo que se les pueda a ustedes brindar estrategias para redactar correctamente la evaluación. Bien, quería iniciar esta serie de tutoriales con la aclaración respecto a qué es lo que se busca evaluar en el curso. Básicamente, se pretende que ustedes analicen el discurso argumentativo y puedan construir un texto argumentativo eficiente. Debo hacerles recordar que el argumento o el texto argumentativo se basa en razones lógicas que permiten demostrar una afirmación y se diferencia de la opinión respecto a no solamente al juicio valorativo, sino a la capacidad de sustentar. Por ello es que en las evaluaciones se está tomando en cuenta su capacidad de analizar la información y discernir no solamente los datos, sino también las posturas del autor. Por ello es que en la primera parte, a la cual se denomina análisis de textos argumentativos, se le está asignando 14 puntos, lo cual es prácticamente el puntaje mayoritario de la evaluación, y me parece conveniente brindarles algunas herramientas para que este análisis sea el más adecuado y obtengan la nota más alta posible. Muy bien, recordemos, porque esto ya se dijo en las videoconferencias, que el texto argumentativo entonces se sustenta en una estructura lógica, como pueden ver aquí. Bien, parte de la teoría de la comunicación en la cual hay un emisor que pretende convencer al receptor mediante la argumentación. Y dijimos que hay un razonamiento escalonado y lógico que permite que este ejercicio de la argumentación sea el mejor, el más adecuado, el más eficiente. Primero, entonces, lo que debemos tener muy claro es el objeto o tema de la argumentación. ¿Por qué? Quien va a redactar el texto va a reflexionar sobre el tema con todos sus conocimientos previos y seguramente con información adicional que le permita armar esta estructura lógica. Pero primero debería, a partir de la reflexión del tema, plantear la postura o tesis argumental. Y además plantear argumentos, que son las razones lógicas que sustentan la postura. Entonces podemos ver que este ejercicio va más allá de una opinión, sino más bien requiere mucho análisis de la información. ¿Cómo se relaciona esto con la T1? Bien, que para que ustedes puedan encontrar las ideas más relevantes del texto y sean capaces de interpretarlas, requieren aplicar estrategias. Y me da la impresión pues que en la videoconferencia nos hemos quedado cortos con estas herramientas de análisis. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar para ayudarlos o apoyarlos es mostrar la diferencia entre los mensajes explícitos, como pueden ver acá, y los mensajes implícitos. El mensaje implícito en un texto es claro y directo, y para que el lector comprenda la idea que se quiere transmitir, no se necesita deducir, sino simplemente recuperar la información original. Por ejemplo, yo digo, el destino de las personas es variado y diverso. Ese sería un mensaje explícito. En contraposición, por cuestiones de estilo, en muchos textos argumentativos podemos encontrar mensajes implícitos. Y de hecho, me parece que todos los textos de la T1 que se han estado colocando desde que se creó este curso virtual manejan mucho esta tipología de mensajes implícitos. Se reconoce porque la idea no está expresada directamente, sino más bien, diría yo, a través de una frase indirecta, ¿no? Que no da a entender el sentido a primera leída o a la primera afirmación. Por ende, el proceso mental que se activa es la capacidad de deducir. Veamos este ejemplo. Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Es una afirmación, pero que implica un proceso de interpretación, que básicamente, si ustedes ven estos dos mensajes, están constituidos por lo mismo, o sea, la misma información, pero lo que ha variado es el estilo.
En el segundo caso apreciamos que este mismo mensaje ha sido redactado de forma implícita y en el primer caso ha sido redactado de forma explícita. Muy bien. Entonces, para que ustedes hagan un análisis excelente, primero yo sugiero que ubiquen el tema. Ya hemos visto en la videoconferencia que el tema es neutral y que a veces se encuentra implícito. De hecho, a veces el título no nos dice mucho respecto al tema, simplemente lo da a entender. Acá tenemos un ejemplo, la inteligencia artificial. Si bien es cierto que sobre este tema se puede redactar un texto argumentativo, no está delimitado como para armar un texto argumentativo. Podría incluso confundir al estudiante y el estudiante podría terminar de redactar un texto expositivo. En cambio, si decimos empleo de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, ya está planteado el tema de forma tal que puede generar posiciones a favor o en contra. Entonces, mi primer consejo es que ustedes ubiquen el tema en el texto que se encuentra para ser analizado. Segundo paso. Luego de que han detectado el tema, lo escriben en alguna parte, si ustedes gustan usando un borrador para trabajar la T1, deben detectar, o sea, el segundo proceso es detectar la tesis argumental o postura del autor. Me encuentro nuevamente con la disyuntiva de explicarles que la tesis puede ser explícita o puede ser implícita. Entonces, lo que deben tener presente es que el texto puede tener la tesis al inicio, al medio, al final, porque existen diferentes esquemas, digamos, para redactar un texto argumentativo. No quiero centrarme en la lógica inductiva y deductiva porque de eso no se trata el tutorial, pero existe esa forma, ¿no?, de estructurarla. Lo que es importante es que detectemos la postura del autor. Eso es lo básico. Sin embargo, quisiera también mostrar ejemplos de tesis explícitas y tesis implícitas para que nos sirva como elemento de análisis. Ya hemos dicho que lo explícito es lo que se manifiesta de manera directa. Una característica de las tesis explícitas es que contienen un verbo, por lo general en primera persona, y el tema se encuentra en la afirmación, en la tesis, en el enunciado. Veamos. En este ejemplo de tesis explícita dice lo siguiente: considero que la inteligencia artificial debe ser descartada para la toma de decisiones empresariales. Entonces, no hay lugar a dudas que la formulación de este enunciado constituye la postura del autor. Ahora, ¿qué sucede con las tesis implícitas? En las tesis implícitas normalmente se emplean metáforas, comparaciones, hasta he visto sarcasmo en muchos textos argumentativos. Y estas expresiones están en sentido figurado, de tal forma que el lector debe procesar aún más la información. O sea, el lector, me refiero a ustedes, ¿verdad? Usar la inteligencia artificial para los negocios es igual a querer ganar un partido de fútbol con dos jugadores, un arquero y un volante. Esta forma de plantear la tesis es bastante distinta, ya que se empleó una metáfora. Está diciendo prácticamente que la inteligencia artificial jamás va a poder reemplazar a las capacidades de un ser humano, sino que va a ser una forma de razonamiento, de toma de decisiones incompleta. Noten que lo que acabo de hacer es una interpretación de esta tesis implícita. Entonces tienen que trabajar mucho este tema de la interpretación. En la T1 ustedes seguramente podrán ubicar una oración donde se plantee la postura del autor, pero si ustedes tienen a bien mejorar la calidad del trabajo, de repente lo que pueden hacer es interpretar el sentido de todo el texto y parafrasear la tesis. Sería mejor por cuestiones de análisis. Entonces pasamos a la siguiente estrategia o paso 3, que consiste en determinar la intención o propósito comunicativo. Cuando que nosotros queremos plantear un propósito comunicativo, tenemos que emplear un verbo en infinitivo más un sintagma nominal, que es una frase que acompaña a este verbo.
En el caso de la argumentación, se busca convencer, exhortar, aducir, alegar o defender. Les estoy dando una lista de verbos que les pueden ayudar a ustedes a una parte que se desarrolla pues en la T1. Pueden usar cualquiera de estos verbos. Ahora, un ejemplo. Estábamos hablando hace rato del caso de la inteligencia artificial. Desde mi perspectiva particular, considero que no es lo más adecuado tomar decisiones mediante la intervención de la inteligencia artificial. Y planteo este ejemplo. Aducir la inconveniencia del empleo de la inteligencia artificial en los negocios. Entonces ustedes tienen este modelo para redactar el propósito comunicativo, que me parece que es una pregunta de la T1. Paso número 4. He observado que hay preguntas que contienen un elemento de interpretación de la información. Entonces, les han planteado, me parece, fragmentos para que ustedes interpreten y manifiesten lo que han entendido de ese microtexto. Lo ideal es que ustedes ubiquen argumentos, ¿no? Si ya tenemos la postura del autor, habría que subrayar en la lectura las partes donde el autor presenta información que sustenta su tesis. Me parece que en la T1 les han dado fragmentos para que ustedes puedan explayarse, explicar o interpretar la información. Entonces, interpretar o explicar, interpretar la información básicamente requiere que, como dice la diapositiva, el lector relacione la información del texto con su experiencia personal o con otras fuentes, es decir, que no se repita la misma información. Entonces, esta comprensión o esta forma de evidenciar la comprensión requiere ciertos métodos que les presento. Número 1, identifique la idea. Bueno, en el caso de ustedes ya les dieron el fragmento. Paso número 2, busque el significado más allá de lo explícito. Una buena forma de entender la diferencia entre lo explícito y lo implícito es la interpretación de los refranes, ¿no? Guíense mucho de lo que ustedes comprenden, por ejemplo, de los refranes que escuchan. Entonces, confronten el contenido de esa expresión, de ese texto, con los conocimientos que ustedes tienen y con otras fuentes. Ustedes pueden seguir buscando información para empaparse más del tema, porque de repente para muchos el tema que se ha propuesto en la lectura es nuevo. Muy bien. Otra forma, otro método para cuando ustedes quieren ya evidenciar la comprensión y tuvieran que aplicar el parafraseo, se basa, por ejemplo, en estas acciones, ¿no? Número 1, por ejemplo, podrían cambiar la perspectiva de lo que se expresa en el fragmento, o sea, mirarlo desde otro punto de vista. Otro método que funciona es emplear sinónimos y cambiar el orden oracional, o también trabajar amplificaciones de lo que está en el fragmento a través de comparaciones o ejemplos. Cualquiera de esos métodos podrá ser útil para que se pueda decir pues que han interpretado el contenido del fragmento. ¿Cuál es mi consejo? Lo que está en la franja celeste. Parafrasee y redacte los párrafos con sus propias palabras. Continuamos. La segunda parte, que vale 6 puntos, consiste en que ustedes seleccionen un tema y que construyan textos argumentativos. Bueno, no que construyan el texto felizmente, sino que simplemente planteen la postura. Entonces, lo que deben hacer primero como grupo, porque la idea es que hagan un trabajo grupal, es que decidan cuál de los 6 temas que se han planteado les gusta más. Y luego, no se pide eso en la T1 me parece, pero vayan pensando en cuál es el propósito, ¿no? El propósito del texto, que puede ser estar a favor o en contra del empleo de la inteligencia artificial en los negocios, y que siempre se va a expresar pues con un verbo en modo infinitivo. Acá hay un ejemplo: aducir la inconveniencia del empleo de la inteligencia artificial en los negocios. Entonces, estamos en contra del empleo de la inteligencia artificial en los negocios. Ahora, una vez que tenemos este propósito comunicativo, podemos establecer la búsqueda de fuentes. Yo no he indicado si es que el grupo tiene que segmentar las fuentes, digamos, temáticamente a favor del tema o en contra. Puede haber incluso 2 estudiantes que investiguen de fuentes que están a favor del tema y 2 que estén
en contra. De hecho, les va a servir tener una fuente o dos fuentes a favor y dos fuentes en contra, porque en la evaluación se pide, ¿no?, que se redacte ambas posturas, ambas divergencias. Ahora, en el texto argumentativo, normalmente para casos de comunicación 2, no se requiere fuentes muy complejas como artículos de investigación o tesis. Todavía no estamos a ese nivel argumentativo. Más bien, vamos a recurrir a fuentes más experienciales, pero también confiables. Pueden ser repositorios de noticias, en las cuales se verifique que hay un adecuado proceso de investigación de la información, y portales que sean certificados, es decir, donde la información esté revisada por especialistas. Eso es lo que básicamente voy a evaluar cuando revise las fuentes. Paso número 2, colocar los datos de la fuente. Todavía no se ha enseñado el formato APA, por eso no me preocupa si es que ustedes lo colocan en ese formato, porque ese tema lo van a ver a partir de la semana 7. Lo importante es que coloquen el nombre del portal web, porque con eso yo puedo evaluar que efectivamente han buscado en un lugar certificado por especialistas. Segundo, el título del artículo. Tercero, el autor o autores. Y cuarto, la fecha de la publicación. Y finalmente, la dirección. Entonces, si ustedes buscan una fuente inadecuada, seguramente que les va a faltar alguno de los datos, y pues yo voy a tener que aplicar menos nota en la evaluación. Por eso, traten de, digamos, buscar fuentes que cumplan con todos estos datos, y bueno, por mi parte tendrán una excelente calificación. ¿Por qué? Porque me voy a dar el trabajo de abrir incluso los enlaces y de ver qué tanto se relaciona con el tema que ustedes han escogido. Ahora, si dentro del grupo hay alguien experto en formato APA, entonces adelante, pueden presentarlo en formato APA. Finalizo el tutorial. Lo último que se les pide en la evaluación es que redacten la tesis o postura argumental. Ya dijimos que la postura puede ser a favor o en contra. Muchos me han preguntado si es que deben copiar las tesis de las fuentes. No, ustedes tienen que emplear sus propias palabras. Ahora, como recién estamos aprendiendo a redactar los textos argumentativos, yo sugiero que empleen tesis explícitas con estos verbos. Como están trabajando en grupo, no van a poner creo, pero pueden poner creemos, consideramos, establecemos que. Y además la afirmación que van a realizar, que ya dijimos que puede ser a favor o en contra. No ahondo mucho en la explicación de la tesis porque eso ya se ha explicado bastante en la videoconferencia, pero ya saben pues que es una oración que tiene sujeto y predicado y que da una afirmación positiva o a favor, o también negativa en contra sobre un tema. Muy bien, eso es todo. Espero que con esto obtengan 20. Denle like al video, y si quieren realizar un comentario en el canal para que yo les responda inmediatamente, lo pueden hacer.